Un lunes y encima con lluvia le puede amargar la existencia al más pintado. Nada más lejos de nuestra intención amargarle la vida a nadie. Y que sea lunes no es tan malo, ya queda menos para el fin de semana. Y que llueva mejor para la sequía. Y si en algo podemos ayudar desde aquí, mejor que comience lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis como siempre todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, sea lunes, sea martes o cualquier otro día de la semana. ¿Y de qué se nos ha ocurrido hablar? Hago bien en hablar en plural en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Bueno, pues si recordáis, hace algunos programas a servidor le dio por ponerse en plan reivindicativo. Algo que por otra parte solemos hacer bastante en este programa. Bueno, pero como dirían en el circo, más reivindicativo todavía, le dedicamos todo un programa a las reivindicaciones de cine. Reivindicaciones que nunca están de más en el caso de algunos actores, de algunas actrices, directores o películas. Nunca es quizás suficiente, parece una película de James Bond, reivindicar a ciertos actores, actrices, directores o películas. Y más en estos tiempos de consumo rápido y olvido fácil. Pues bien, si recordáis también, en aquel programa a servidor le dio por lanzar el guante para que cierto colaborador en la sombra de este podcast se atreviese a lanzar sus propias reivindicaciones cinéfilas en este programa. Reivindicaciones que no se han hecho esperar. Se ve que a nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, no le gusta tener cuentas pendientes. Así que se ha dado por aludido y ha recogido pertinentemente el guante que desde aquí le lanzamos. De modo que el programa de hoy de Lloviendo Cine volverá a estar dedicado a nuestras particulares reivindicaciones cinematográficas. No unas cualquiera, sino todas unas reivindicaciones en la sombra. Porque de lo que se trata es de reivindicar actuaciones, realizaciones o películas que han caído en el olvido o que no están lo suficientemente valoradas por estar precisamente a la sombra de otras que sí están más reconocidas. En la lista que ha tenido a bien confeccionar nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, figuran algunos de estos casos que, como son bastantes, lo mejor será que pasemos a enumerar cuanto antes. Pongámonos pues manos a la obra sin más dilación. Y para ello citaremos en primer lugar, por ejemplo, el caso del director británico David Lean. Hombre, que no necesita, creemos nosotros a estas alturas, ningún tipo de reivindicación. O tal vez sí. Hombre, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de don David Lean son esas espectacularísimas superproducciones de los últimos años 50 y de los años 60. A David Lean lo relacionamos con grandes epopeyas históricas, personajes épicos, paisajes exóticos e historias con cierto aroma de leyenda. Con su punto, eso sí, de intimismo e introspección, que si no, no hubiesen podido ser lo que finalmente fueron. ¿Cuáles son, por tanto, esas primeras películas que se nos vienen inmediatamente a la cabeza cuando se nos nombra David Lean? Pues seguramente Lores de Arabia, El puente sobre el río Kwai, Doctor Zhivago o La hija de Ryan. Por supuesto, David Lean no hizo siempre este tipo de cine. David Lean no empezó haciendo superproducciones épicas en su Inglaterra natal. Reivindiquemos pues como se merece a este David Lean al margen de las películas nombradas y del David Lean del cine épico.
hay un Lin mucho más desconocido, que a menudo hasta se nos olvida. Se nos olvida que es el autor de esa auténtica obra maestra llamada Breve Encuentro del año 45, con la cual obtuvo su primera nominación al Oscar a Mejor Director, o que dirigió algunas de las mejores adaptaciones de las obras de Charles Dickens, como Cadenas Rotas del año 46 u Oliver Twist del año 48, ambas con su actor fetiche Alec Guinness como protagonista. Que es que pareciera que Breve Encuentro y Lawrence de Arabia no hubiesen sido dirigidas por la misma persona. Y sí que lo fueron. En la primera etapa de la carrera de David Lean nos encontramos de todo, no solo adaptaciones de Dickens, como las citadas Oliver Twist o Cadenas Rotas, no solo melodramas románticos como la mencionada Breve Encuentro o Los Amigos Apasionados del año 49 o Madeleine del año 50. David Lean se aproximó también durante esta época al cine bélico, en películas como Sangre, Sudor y Lágrimas del año 42 o La Barrera del Sonido del año 52, y retrató a la sociedad británica de su época en una preciosa película costumbrista llamada La vida Amanda del año 44, que podría considerarse una especie de precedente del cine social que en posteriores décadas harán Stephen Frears o Ken Loach. Y no olvidemos tampoco su aportación a la comedia con ejemplos como El Déspota del año 54, que pareciera que David Lean no hiciera nunca comedias, película El Déspota con la que conquista el Oso de Oro de Berlín gracias, entre otras cosas, a un soberbio trabajo de Don Charles Laughton, su protagonista. O también la divertidísima Un espíritu burlón del año 45. Por cierto, que la película que precede inmediatamente al comienzo de su segunda etapa, la de las grandes superproducciones épicas, es otra comedia, Locuras de verano del año 54, y en ella dirige a una gran superestrella de Hollywood, como es la, en ocasiones bastante complicada de dirigir, Katharine Hepburn. Y algo que también se suele obviar de esta segunda parte de su carrera es que David Lean fue uno de los directores que figuran en los créditos de La historia más grande jamás contada, del año 65, película sobre la vida de Jesucristo que protagonizó el sueco Max von Sydow. ¿Qué? ¿Era o no era David Lean un cineasta que reivindicar? Sobradamente ha quedado demostrado que sí. Primera reivindicación del programa de hoy de Lloviendo Cine. Don David Lean. Pero David Lean no es, por supuesto, ni será el único director no estadounidense que acaba haciendo las Américas y que triunfa en Hollywood. De hecho, tenemos un caso mucho más reciente de un director que, como David Lean, ha terminado conquistando 2 premios de la Academia a la mejor dirección. Un director que además procede de una cinematografía mucho más exótica que aquella a la que pertenece Mr. Lean. Nos estamos refiriendo al taiwanés, pues de aquel país, la mítica y antigua Formosa, es este director. Y ese director se llama Ang Lee. Efectivamente, Ang Lee, que además de conseguir esos 2 Oscars como mejor director en el año 2005 por Brokeback Mountain y en 2012 por La vida de Pi, obtuvo en el año 2000 la estatuilla a mejor película internacional por Tigre y Dragón. Pero unos años antes, Lee, que casi suena igual que Lean, había optado a este mismo premio por una gran comedia titulada El banquete de bodas, y fue en el año 1993, la película que, se puede decir, le abrió las puertas de Hollywood y del mercado internacional. Curiosamente, en aquella ocasión, Ang Lee no se llevó el Oscar, porque se vino para España y fue a parar
a manos de don Fernando Trueba, que fracasó en su intento de conquistar Hollywood, porque de hecho, por muchas velas que le pusiese a su admirado dios Billy Wilder, su comedia Too Much del año 95 resultó ser todo un fiasco. Eso sí, sirvió para que don Antonio y doña Melanie se conocieran, se casaran, fueran felices y comieran perdices su buen puñadico de años. Cerrado este pequeño paréntesis patrio de don Fernando, puede decirse que Ang Lee, a diferencia de don Fernando, sí encontró acomodo en el cine de Hollywood y ha venido desarrollando desde entonces toda una carrera, como hemos visto, bastante laureada, aunque podríamos decir que algo irregular. Eso sí, con alguna que otra gran película, como la mencionada Brokeback Mountain o La tormenta de hielo del año 97, con Sigourney Weaver, Kevin Kline y Elijah Wood entre sus protagonistas. Película La tormenta de hielo, prácticamente desconocida en su filmografía, es una de esas películas que reivindicar. No obstante, la película que ha venido hoy aquí a reivindicar nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, de esa filmografía de Ang Lee, es esa primera comedia de la que hablábamos. El banquete de bodas, la historia de un joven taiwanés al borde de la treintena que vive en Manhattan junto a su novio y que no se atreve a confesar su homosexualidad ante sus padres. Ante la inminente visita de estos a Nueva York, ¿qué fingirá nuestro protagonista? Pues tener una relación heterosexual con una amiga de la pareja. Evidentemente no desvelaremos más del argumento, por si alguien todavía no ha visto la película, pero es fácil intuir algo de lo que sucede después. Enredos, malentendidos, dudas, confusiones varias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos decir es que se trata de una estupendísima película, que quizá haya quedado un tanto ensombrecida por los grandes éxitos de la etapa hollywoodiense de su director. Una película, por tanto, que tenemos que reivindicar en la carrera de un director que, en la humilde opinión de nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, está un poquitín sobrevalorada, al que quizá le sobrará algún que otro Oscar y algún que otro reconocimiento. Lo cual no quita a que tengamos que reivindicar la carrera norteamericana de Ang Lee. Y de paso un recuerdo a su primera película, su ópera prima, Pushing Hands, Manos que empujan. Sencillamente su mejor película. Claro que en el caso de otros realizadores nos podemos encontrar con justamente todo lo contrario. Así, hay películas en la carrera de un director que han alcanzado un éxito tal que parecen eclipsar al resto de su producción. Ejemplos, millones de ellos. Y le ocurre al mismísimo Michael Curtiz. Sí, Michael Curtiz, el director de Casablanca. Casi nos sale de carrerilla nada más oír su nombre. Michael Curtiz, el director de Casablanca. Que pareciera que el pobre Michael Curtiz solo hubiese dirigido esa película. Y hombre, si el señor Curtiz solo hubiese dirigido en toda su carrera la historia de Rick Blaine y de Il Saloon, ya solo por eso su nombre merecería figurar con moldes de oro en cualquier historia del cine. Pero es que tiene más, tiene muchas más. Y es por eso por lo que en el programa de hoy de Lloviendo Cine vamos a reivindicar al Michael Curtiz más allá de Casablanca, que parece una película de Clint Eastwood. Empezó de chico Warner para todo, que se nos olvida incluso que es el director de las películas en las que formaron pareja Olivia de Havilland y Errol Flynn, películas como El Capitán Blue del año 35 o La carga de la Brigada Ligera del año siguiente, o Robin de los Bosques del 38. Sí, Michael Curtiz dirigió Robin de los Bosques, a que pareciera que había sido otro.
Reivindiquemos